A ver, ¿cómo se detienen las peores atrocidades que existen? Lo primero que se nos viene a la mente son los tribunales, los castigos, ¿verdad? Pero, ¿y si la herramienta más poderosa para prevenir esos crímenes no estuviera en una corte, sino en un salón de clases? Hoy vamos a analizar justo eso, esa conexión clave entre la justicia penal internacional, los derechos humanos y, sí, el poder que tiene la educación para transformar las cosas. Y bueno, para que quede claro, todo este análisis que vamos a hacer se apoya en una investigación muy sólida del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, que justamente explora esta poderosa conexión a fondo. Esta es la pregunta que lo arranca todo, la pregunta central. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando los sistemas de un país simplemente fallan? O peor, ¿qué pasa cuando son cómplices de la barbarie? Pues se crea un vacío de impunidad. Y ese es un problema que nos desafía a todos como humanidad. Bien, entremos en materia. Para poder entender la solución, primero tenemos que analizar bien la tensión que la hace tan necesaria. Hay una promesa universal frente a un problema que, la verdad, es dolorosamente persistente. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta idea tan potente que quedó plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es la gran promesa de que, sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, nuestra dignidad es sagrada, un ideal hermoso, fundamental. Y aquí está el problema. A pesar de esa promesa tan grande, la historia, y también el presente, nos muestran que los crímenes más graves muchas veces no reciben ningún castigo. Esta es la cruda realidad de la impunidad. La justicia no llega y las víctimas quedan en el olvido. Y ojo, que no estamos hablando de cualquier tipo de crimen. Nos referimos a actos que, como lo dice el propio Estatuto de Roma, de verdad conmocionan la conciencia de la humanidad. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, son tan graves que se consideran una ofensa contra toda la comunidad internacional. Ante un vacío tan enorme, la comunidad internacional tenía que hacer algo, idear una respuesta. Si la justicia no se podía encontrar dentro de las fronteras de un país, pues entonces habría que buscarla más allá de ellas. Y esa respuesta es justamente la justicia penal internacional. Su propósito es muy claro: ir tras la impunidad ahí donde los estados no pueden o a veces no quieren actuar. Podríamos decir que es el sistema de justicia de último recurso para los peores crímenes del mundo. Ahora, lo interesante aquí es que esto no apareció de la nada, de un día para otro. Fue todo un proceso. Empezó con ese ideal de 1948, pasó por tribunales temporales, como los que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente culminó en un hito importantísimo a finales del siglo XX. Y ese hito es nada más y nada menos que la creación de la Corte Penal Internacional. Por primera vez en la historia, el mundo tenía un tribunal permanente, independiente, para juzgar estos crímenes. El mensaje era clarísimo: nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Pero es aquí donde nuestra exploración da un giro crucial. La justicia reactiva, o sea, la que castiga después de que el crimen ya ocurrió, es absolutamente necesaria, de eso no hay duda. Pero, ¿es suficiente? ¿O será que nos estamos perdiendo una pieza clave de todo este rompecabezas? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a un terreno que a menudo no se considera tanto en esta conversación: la educación. Porque la verdadera victoria contra las atrocidades no es solo castigarlas, es lograr que ni siquiera sucedan. Esta idea queda brillantemente resumida aquí. La UNESCO nos recuerda que educar no es solo pasar información y ya. Se trata de formar personas, de cultivar esos valores que son, en esencia, el antídoto contra el odio y la violencia. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pensemos en estos 4 pilares. Primero, fomentar la tolerancia. No es solo ser amable, es enseñar a tener pensamiento crítico para poder desarmar prejuicios y resistir la propaganda que deshumaniza al otro. Segundo, construir memoria histórica. Esto va más allá de recordar fechas. Se trata de entender los procesos sociales y políticos que permitieron que ocurrieran esas atrocidades, para poder reconocer las señales de alerta hoy. Luego,
fortalecer la responsabilidad social, que significa pasar de ser espectadores pasivos a ser ciudadanos activos, que defienden los derechos de los demás. Y todo esto nos lleva al objetivo final, crear una verdadera cultura de la legalidad, donde el respeto a la ley no se basa en el miedo al castigo, sino en una convicción compartida de que es la base de una sociedad justa. Vamos a profundizar un poquito más en uno de esos pilares que es clave, la memoria. Porque para no repetir los errores del pasado, lo primero es atreverse a conocerlos y, sobre todo, a entenderlos. Aquí es donde la justicia y la educación se dan la mano. Estudiar los casos reales, los que han pasado por estos tribunales internacionales, no es solo un ejercicio académico. No, es una forma de sensibilizar, de mostrar las consecuencias reales, humanas, de la impunidad y el valor de que haya rendición de cuentas. Y todo esto nos lleva a un principio fundamental, el de no repetición, que no se trata solo de recordar por recordar, sino de comprometerse activamente a construir un futuro diferente. Es una promesa que se construye con conocimiento y con conciencia ética. Miren, esta tabla resume de una forma brillante toda esta conversación. La justicia responde, la educación previene. La justicia castiga a los culpables, la educación forma ciudadanos responsables. Una sanciona el pasado, mientras que la otra, de una forma proactiva, construye el futuro. Son al final dos caras de la misma moneda, y ambas son indispensables. Entonces, el punto crucial es este. Esta tarea no puede quedar solo en manos de jueces y fiscales. La justicia penal internacional es como una red de seguridad, y es vital, claro. Pero la verdadera prevención empieza mucho antes. Empieza en lo que se enseña y en lo que se aprende. Así que la pregunta final no es para los expertos, sino que queda abierta. ¿Cuál es el papel de cada quien en la construcción de esa cultura de legalidad y respeto?